Moi boas e benvidos a este novo programa A Clínica na Casa. Trátase dun programa de saúde onde abordaremos en dúas partes diferenciadas unha entrevista con un especialista médico para profundizar e, se pode ser, facer máis senxelo os lenguaje científico que a veces utilizan ou utilizamos os médicos, que o podamos entender mellor todos nós, e a segunda parte, que sería unha parte máis de consellos prácticos para evitar lesións con medidas posturais ou con normas dietéticas con alimentos máis saudables para levar unha dieta máis sana. No programa de hoxe contamos co Dr. Juan Pedro Rubio. O Dr. Juan Pedro Rubio é especialista en otorrinolaringoloxía. El traballa no Hospital Universitario Lucus Augusti. Dicíanos antes de empezar que el era natural de Salamanca e como buen salmantino pues prefería que lle fixéramos a entrevista en castelán. Moi buenas, Dr. Juan Pedro Rubio, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Esto de la otorrinolaringología, este es un nombre súper complejo. ¿Esto que va de pájaros o de qué vamos a hablar aquí con esta especialidad? Sí, la verdad es que el nombre de otorrinolaringología, aparte de tener un punto de impronunciable, la mayoría de la gente no sabe exactamente cuántas cosas engloba. La otorrinolaringología es la especialidad médica que se encarga de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de los oídos, de la vía aerodigestiva superior, es decir, de la boca, la nariz, los senos paranasales, la faringe, la laringe y de las estructuras y de otras estructuras de la cabeza y del cuello. Originalmente, la etimología del nombre sería oto de oído, rino de nariz y laringología por la garganta. A día de hoy, el otorrinolaringólogo es algo más que eso. La especialidad nos forma y la especialidad abarca prácticamente toda la cirugía de cabeza y cuello, excepto el cerebro. Por lo tanto, la denominación actual más exacta sería otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. O sea que yo entiendo que abarcaría un gran número de enfermedades, cualquiera que afectaría a estas áreas. Entiendo que la faringitis, la laringitis, sería una enfermedad que tendríamos que ir al otorrino. Sí, por ejemplo, en realidad las enfermedades el abanico de enfermedades que abarca la otorrinolaringología es muy amplio, porque son las enfermedades de la garganta, de la nariz y de los oídos, pero también eso incluye las alteraciones de la audición, las alteraciones del equilibrio, los problemas de la voz, la patología de la voz, las alteraciones de la voz también las tratamos en el otorrino. También tratamos todas las alteraciones respiratorias provocadas por problemas en la nariz o problemas en la garganta. Y aparte de eso, nuestra especialidad engloba la cirugía oncológica, es decir, del cáncer, de la cabeza y del cuello, la cirugía traumatológica de la cabeza y del cuello y también la cirugía plástica, reparadora y estética de la cabeza y el cuello. O sea que sí, realmente va más allá de garganta, nariz y oídos. Pero bueno, dentro de ese margen tan amplio que nos cuenta, ¿cuál sería la enfermedad más frecuente que acude al otorrino, ¿no? Sí, en nuestro medio el motivo más importante de consulta al otorrino por parte de la población es la sordera o hipoacusia. Además, es el motivo más frecuente con diferencia. De hecho, al otorrino se le asocia mucho con los problemas de audición. Además, estos problemas de audición surgen en todas las etapas de la vida. Cuando somos pequeños, en la edad infantil, la sordera o hipoacusia se produce por dos razones, por causas hereditarias o genéticas y por causas que vamos adquiriendo, fundamentalmente debidas a factores ambientales. Esta hipoacusia adquirida por factores ambientales puede suceder en relación con el nacimiento o a lo largo de la vida. En relación con el nacimiento, pues por infecciones previas, prenatales, como puede ser la rubeola, de todos conocida, o por alteraciones que suceden en el momento del parto, como un bajo peso, como una necesidad de ventilación mecánica, o como dije antes, pueden suceder a lo largo de la vida. Cuando suceden en el momento del nacimiento, a día de hoy hay un programa que está instaurado en todos los hospitales de nuestra comunidad, que es el programa de detección precoz de la sordera neonatal,
que hace un cribado de todos los niños para ver en el nacimiento si oyen o no oyen. Yo soy el coordinador de ese programa que instauramos en el antiguo Xerán en el 2002 y ahora sigue, por supuesto, en el ULA. A día de hoy cribamos el 100% de los niños que nacen en el hospital. Todos los niños se les hace una prueba, absolutamente a todos, y los que pasan la prueba se van para su casa, los que no pasan la prueba me los dirigen a mí y les hago otras pruebas para estudiar esa posible sordera. Podemos hablar de un porcentaje sobre en torno al 1% en todos estos años de niños que nacen con problemas de audición de todo tipo. Oyen un poquito o menos o no oyen. Después de ese 1% hay algunos que no oyen, que no llega a un 0,25, y otros que oyen menos, pero adecuadamente para su futura educación. Estos datos de sordera, de hipoacusia en el nacimiento, contrastan con lo que sucede después, en la etapa preescolar. En la etapa preescolar, de los 2 a los 5 años, aproximadamente 1 de cada 25 niños sufre problemas de sordera o hipoacusia leve o moderada. Vemos que ya hay un incremento importante. Estos problemas se producen fundamentalmente por infecciones del oído medio, normalmente las denominadas otitis, que son la causa más frecuente de sordera o hipoacusia en los niños de 2 a 5 años en etapa preescolar. ¿Qué problema tiene esta sordera? Pues que los niños realmente no tienen dolor, salvo en momentos muy puntuales. Entonces, como no tienen dolor, muchas veces pasan inadvertidas, porque el niño no se queja, no dice yo oigo bien o oigo mal, porque él no sabe lo que es eso. Él, según oye, le parece que es lo normal. Entonces, aquí hay un papel importante que tienen que jugar los padres y los educadores para detectar a tiempo esta sordera en los niños. Hábitos como poner la televisión muy alta, preguntar continuamente qué cuando se les habla, falta de atención, falta de concentración, nos deben de alertar a que ese niño tiene problemas de audición y se deben de enviar, de consultar con el otorrino para que éste haga un diagnóstico y un tratamiento si es necesario, a fin de evitar lo que nunca debe suceder, que es el retraso en la adquisición del habla y, por supuesto, el fracaso escolar. Hablábamos de la etapa infantil. En el adulto también existen problemas de hipoacusia o sordera. Muchos de ellos derivados de problemas en la infancia, de infecciones de oído que no fueron convenientemente tratadas y que después en el adulto pues, han evolucionado provocando esta sordera. Y sobre todo, de lo cual vamos a hablar varias veces a lo largo de esta entrevista, por daños producidos en el oído interno debido a un nivel de ruido elevado y a no utilizar protección para ese nivel de ruido elevado la gente que se mueve y que trabaja en él. Y no nos podemos olvidar, por supuesto, de la pérdida progresiva de audición en el adulto, en el anciano, fundamentalmente, que es lo que se denomina presbiacusia, y que, dada el aumento de expectativa de vida de las personas, pues cada vez es más frecuente. Y sobre todo el papel que juega en esta presbiacusia, en esta sordera del anciano, el audífono. Los audífonos que a día de hoy han evolucionado mucho, la tecnología ha evolucionado mucho, no tienen nada que ver con los audífonos que había antiguamente y que realmente sirven y atenúan esa dificultad de audición de la gente mayor. En este caso, el papel del otorrino también es clave para aconsejar al paciente si debe adaptarse el audífono, si no debe adaptárselo, qué tipo de audífono, en fin, aconsejarle, porque hay un montón de mitos y leyendas en torno a los audífonos y el otorrino es realmente quien le puede aconsejar al paciente qué hacer. Entonces, esos audífonos
que de vez en cuando pitan así, que nos incordian y que nos ponen nerviosos a todo, ¿eso ya no existe o es un problema de regulación del oído? Existe cada vez menos, porque la tecnología digital ha provocado un cambio importante en el audífono, es decir, ha conseguido introducir unos softwares, una serie de programas que antes con la tecnología analógica no se podían hacer. El clásico pitido del audífono fundamentalmente es cuando el paciente se lo quita, y entonces es un poco también para avisarle de que lo tiene que apagar. Pero aquel pitido que hacían antes a deshoras, digamos, prácticamente es inexistente a día de hoy. Y usted nos decía que el ruido de los coches, el ruido de los pubs, no sé, el ruido de esto que usamos auriculares para escuchar música y ahora que estamos 24 horas con el teléfono móvil, eso yo entiendo que influirá en la pérdida de audición o no. Sí, sí, por supuesto que influye mucho. De hecho, los niveles de ruido ambiental que aconseja la Organización Mundial de la Salud están ampliamente superados en todo el mundo. Y en España en especial, según la OCDE, somos el segundo país más ruidoso después de Japón. El problema se va a plantear fundamentalmente con la juventud, con la gente joven. ¿Y por qué? Primero porque se está exponiendo a mucho ruido ambiental, a un nivel de ruido ambiental grande. Y segundo y sobre todo por la utilización de auriculares para escuchar música a un volumen elevado. De hecho, ya hay países de nuestro entorno en los que se están haciendo estudios sobre este tema y se está viendo que si nuestros jóvenes siguen escuchando música a un volumen elevado con auriculares, empezarán a tener problemas de audición sobre 30 años antes que sus padres. Es decir, es un problema muy importante y que de alguna manera habría que resolver. Hay una serie de consejos básicos, alguno de ellos lo voy a decir ahora, que es la regla 60-60, que nos aconseja no escuchar con auriculares música más de 60 minutos a más del 60% del nivel de la intensidad de sonido del aparato. En algunos momentos se intentó que las casas comerciales disminuyeran o pusieran un tope al volumen de los distintos dispositivos, pero es algo que no se ha conseguido. Aparte del tema de la pérdida de audición, también está relacionado con el ruido los zumbidos en los oídos, lo que nosotros llamamos acúfenos o tinnitus, que se producen por distintas causas, pero una de ellas es el exceso de ruido. En nuestro país se calcula que hay sobre 1,5 millones de personas que padecen acúfenos y de ese 1,5 millones el 80% son jóvenes. Es decir, volvemos siempre a la población que ahora mismo está siendo objeto de digamos, la mayor agresión sonora, que es la juventud. Por eso, cuando una persona nota que los ruidos le molestan excesivamente, lo que nosotros denominamos hiperacusia, nota que empieza a tener un zumbido en un oído, nota que hay algunas vocales que confunde o algunas palabras que no entiende bien, es el momento de acudir al otorrino para determinar qué sucede con esa audición y ponerle remedio. Claro, se me ocurre, esto sería como un ciclo vicioso. Si yo no escucho, me obligaría a gritar más alto, forzaría, yo entiendo que mi voz, eso también es un problema, ¿no? El no gritar demasiado para que los demás nos escuchen, cuando en vez de bajar el tono y hablar a un tono más bajo, nos ponemos a hablar en un tono más alto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De hecho, la causa principal de problemas con la voz es el abuso vocal, el abuso de nuestra voz. Si nosotros estamos en un entorno en el que necesitamos aumentar la potencia de nuestra voz, vamos a acabar abusando de ella y eso nos va a dar lugar a tener problemas con nuestra voz. Esta patología de la voz, los problemas de voz están aumentando día a día y lo que en un principio se relacionaba fundamentalmente con los profesionales de la voz, ahora mismo está pasando a afectar a toda la población. Por eso que hablamos, por ese nivel de ruido, incluso a la población infantil. De hecho, por ejemplo, un colectivo que se ve muy afectado por los problemas de voz, que son los profesores, hay un estudio que dice que en el curso pasado un 16% de los profesores de la enseñanza pública de este país tuvieron una baja laboral por una disfonía o ronquera.
y un 50% de ellos en algún momento del curso escolar ha tenido algún episodio de disfonía ronquera que ha ido a consultar a su médico. Y en la población infantil, ahora mismo en nuestra comunidad se habla de un porcentaje entre el 6 y el 23% de problemas de voz, que es un porcentaje altísimo. Por eso el otorrino aquí es el profesional al que hay que recurrir cuando tenemos una ronquera o disfonía, un cambio en la voz, todo lo que sea una alteración que notemos en la voz, es el otorrino el que nos tiene que explorar, el que nos tiene que diagnosticar, el que nos va a tratar, ya sean con medicamentos o con las diversas técnicas quirúrgicas que existen para esto, o el que nos va a aconsejar acudir al logopeda, en el caso de las disfonías funcionales, que son las más frecuentes, para que nos dé un tratamiento para estos problemas de la voz. Los problemas de voz también se relacionan con la presencia de pólipos, ¿no?, en la garganta o una cosa así similar, que también es un poco lo que dice usted. ¿Y eso degenera en cáncer o hay problemas de cáncer ahí o es todo un poco más que nada miedo que realidad? No, no es miedo. Hay determinadas afecciones de garganta, determinadas ronqueras que son provocadas por tumores, por cánceres, es cierto, aunque otras de ellas son provocadas por lesiones benignas, como nódulos y pólipos. De todas maneras, ahí es el otorrino el que, al consultarlo, nos va a decir exactamente por qué tenemos esa alteración en la voz. Los otorrinos, sí, evidentemente, tratamos el cáncer de cabeza y cuello. Un cáncer que cada vez tiene más incidencia en nuestro medio. También es cierto que los tratamientos del cáncer de cabeza y cuello han avanzado mucho en los últimos años. Hemos pasado de cirugías abiertas, cirugías radicales, cirugías muy mutilantes, a cirugías endoscópicas, cirugías mucho más funcionales, que preservan mucho más las funciones, sobre todo la voz, y que, bueno, le dan una calidad de vida mejor al paciente. Pero, y esto es muy importante, siempre que los tumores se diagnostiquen en una fase inicial, en un estadio precoz. Solamente en esos casos nuestro armamento es muy grande y muy bueno. Cuando los tumores, el cáncer de cabeza y cuello se diagnostica ya avanzado, las posibilidades se reducen muchísimo. Por eso es muy importante que el otorrino nos vea en esos casos en cuanto tengamos las molestias y no cuando haya pasado muchísimo tiempo. En España se diagnostican al año sobre 12.000 cánceres de cabeza y cuello. El año 2015 ya fueron 16.000, es decir, va aumentando mucho. De hecho, ahora mismo es el quinto tumor en el hombre y el 10º tumor en la mujer. Por eso es muy importante que cuando notemos ronquera, es decir, que nuestra voz, o nos quedamos sin voz, o nuestra voz cambia, o nuestra voz se hace menos intensa, cuando notemos problemas para tragar, dificultades para tragar, dolor para tragar, o que nos sale un bulto en el cuello, o que manchamos de sangre en la boca, o que tenemos algún crecimiento dentro de la boca que antes no habíamos visto, es muy importante que cuando eso suceda acudamos al otorrino a consultárselo para que él determine si realmente es algo canceroso, es algo tumoral y nos dé las pautas de tratamiento que sean necesarias. Muy bien, creo que hemos aprendido mucho hoy de lo que es la especialidad otorrinolaringología, una especialidad que abarca cabeza y cuello y específicamente como empezó, nariz, oídos y laringe y faringe. La hipoacusia y los problemas de voz son fundamentales. Ante una mínima problema en ese sentido, creo que el otorrino debe ser nuestro especialista de referencia, y darle las gracias al doctor Juan Pedro Rubio por abrirnos un poco luz en este tema de la otorrinolaringología. Muchas gracias a ustedes. A todos vostedes, moitas grazas pola súa atención. Esperamos velos no seguinte programa e agora deixámolos ca nosa compañeira Andrea Rodríguez, que nos explicará unha serie de consellos posturais. Boas, son Andrea, fisioterapeuta na Clínica Santo Domingo, e hoxe abordaremos un tema de vital importancia e actualidade como é o da hixiene postural. Coñecemos como hixiene postural unha serie de recomendacións e consellos a ter en conta
para adoptar as posturas correctas durante a actividade laboral. A maioría dos traballos no día a día realízanse en dúas posturas que se manteñen durante largos períodos de tempo, ben en posición de sentado ou en posición de pé. Debemos de ter en conta unha serie de recomendacións para evitar as lesións derivadas do mantemento destas posturas, xa que manter estas posturas durante tanto tempo seguido ocasionan, incluso ás veces, a chegada dunha baixa laboral. Para evitar este tipo de lesións, teremos que ter en conta unha serie de recomendacións e consellos que veremos a continuación. No día de hoxe centrarémonos nas recomendacións a ter en conta no caso de desempeñar a actividade laboral na posición de sentado. Debemos de prestar especial atención ao asiento, é dicir, debe de ser regulable en altura, de tal xeito que nos permita manter os pés apoiados no chan. No caso de non permitirnos apoiar os pés no chan porque queda demasiado alto, poremos un reposapés. Tamén é importante que os reposabrazos non impidan que se acerque todo o posible a silla á mesa, para poder ter antebrazos e codos apoiados na nosa mesa. En canto ao respaldo, debe ser mullido e debe de amoldarse en todo posible á curvatura da nosa espalda. Para isto, conta con un respaldo na zona lumbar. A zona cervical tamén deberá manterse apoiada no caso de ser posible. Outro dato a ter en conta é a distancia a gardar entre a nosa visión e a pantalla. Esta debe ser de entre 40 e 50 centímetros. En canto á luz da sala tamén debe ser adecuada para non obligarnos a chegar a nosa visión ao máximo ao monitor, respetando sempre esta distancia. En canto á posición das nosas articulacións, as rodillas e as caderas deben de estar aproximadamente flexionadas a 90 grados. Despois tamén debemos ter en conta que tanto ombros como brazos deben de estar o máis relaxados posibles. En canto á posición da muñeca, é importante que se manteña sempre nunha posición neutra, evitando a hiperextensión ou a hiperflexión. Até aquí os consellos a ter en conta no caso de que a vosa actividade laboral se desempeñe na posición de sentado. A continuación, imos a ver unha serie de estiramentos que tamén sería recomendable ter en conta ao finalizar a vosa xornada laboral, para así manter tanto músculos como articulacións o máis relaxadas posibles. A maioría das lesións ou dores musculares derivadas da posición de sedestación ou sentado están relacionadas coa columna cervical, dorsal e lumbar e máis coas extremidades superiores ou brazos, debido a que a maior parte do tempo traballamos sobre un teclado. Deberemos de ter en conta, polo tanto, unha serie de estiramentos. Para a zona cervical, inclinaremos lateralmente o cuello, ca man dereita manteremos a cabeza e co ombro esquerdo traccionaremos lixeiramente hacia baixo, vendo como esta zona lateral a que se pon en tensión. Igualmente, farémolo hacia o outro lado, mantendo esta posición de estiramento aproximadamente 15 segundos. No caso de estirar a musculatura posterior do cuello, acercaremos o mentón ao esternón e coas nosas mans exerceremos unha lixeira presión na zona da nuca. Os estiramentos da zona dorsal levaránse a cabo entrecruzando ambos brazos por de diante e máis por detrás para estirar a musculatura anterior. En canto aos estiramentos de brazo, os máis básicos, o estiramento de tríceps, no cal flexionamos o codo e estendemos o ombro posteriormente, notaremos a tensión centrada neste músculo, e o estiramento de bíceps, para o cal estenderemos a articulación do codo e levaremos a muñeca tamén a extensión. Poderemos notar unha tensión centrada nesta zona. Ademais dos estiramentos vistos até agora, tamén é importante ter en conta os estiramentos da zona lumbar, para o cal precisaremos unha esterilla. Para levar a cabo os estiramentos da zona lumbar,
valdrémonos dunha esterilla onde faremos os estiramentos na posición de deitado. Comezaremos por flexionar unha perna chegando ao noso peito e abrazalo cos nosos mans. Manteremos esta posición uns 15 segundos e cambiaremos a outra perna. Posteriormente serán as dúas pernas flexionadas as que se alberguen durante 15 segundiños abrazadas entre os nosos brazos. Para rematar, cos brazos en cruz, rotaremos ambas pernas hacia un ladiño, mentres que as nosas cervicales se rotarán hacia o lado contrario, estirando a musculatura lumbar baixa. Posteriormente, cambiaremos o lado e con cuidadiño volveremos á posición inicial. Debemos de ter en conta que se calquera destes estiramentos provoca un dolor agudo ou unha molestia importante, deberemos de evitalo. Até aquí os estiramentos e as recomendacións a ter en conta no caso de que o voso traballo se leve a cabo na posición de sentado. Posteriormente, analizaremos os consellos para aquelas persoas que traballen a maior parte do día na posición de de pé.